Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Espero que esta palabra que Dios me ha dado sea de bendición para cualquier persona que la haya de escuchar esta palabra en la red. Bendecimos el nombre del Señor. Y la palabra que Dios me ha dado se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, del 1 al 9. Bendecimos el nombre del Señor. Así que si tú tienes tu Biblia, busca tu Biblia y busca Primera de Corintios, capítulo 4, del 1 al 9. Es una palabra que es de edificación para nuestra vida. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra, bendecimos el nombre del Señor, me la ha dado el Señor y espero que sea de edificación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidos, Señor, en este lugar, para adorar tu nombre, para bendecirte. Señor, clamo en este momento que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento, que tú, Señor, ilumine la Sagrada Escritura. Nos revele, Señor, lo que tú quieras revelarnos a través de las Escrituras para que sea de edificación para nuestras vidas y de aquellas personas que han de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor. Importante que cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, nosotros sepamos, especialmente en las Escrituras, saber el trasfondo bíblico, saber la situación bajo la cual ha sido presentada esta palabra. Y esta carta de Primera de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo. Y en la iglesia de Corinto era una iglesia que era enriquecida en dones. Ahí se manifestaba el Espíritu Santo de Dios en una forma especial. Hablaban lengua, se manifestaban los dones de sanidad, se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, pero sin embargo, en la iglesia de Corintios también habían problemas que el apóstol Pablo andaba buscando corregir con estas cartas. Y es que en la iglesia de Corinto había divisiones, habían problemas de inmoralidad, habían unas circunstancias y unas situaciones que meritaban el consejo bíblico de parte del apóstol Pablo. Si nosotros leemos en 1 Corintios, en la introducción, en los primeros capítulos, se ve que dentro de la iglesia algunos decían, bueno, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Apolos. Entonces que estaban haciendo cierta clase como de distinción entre las personas bajo las cuales ellos estaban recibiendo sus instrucciones. Entonces, por cuanto está pasando esta situación, el apóstol Pablo escribe esta carta para dejarles saber a ellos que no debemos juzgar las cosas antes de tiempo y que nosotros no debemos de hacer distinción entre las personas. Esto ocurre mucho hoy en día dentro de las iglesias y ocurre dentro del mundo religioso. Pasa mucho esta situación en donde a veces tú vas a hablarle a la persona de Jesucristo y ellos tienden a mencionar primeramente de la religión a la cual ellos pertenecen. Por ejemplo, si tú le vas a presentar a una persona de Cristo, lo primero que te dice, yo soy católico. ¿Y qué tiene que ver eso, ser católico, con el hecho de que yo te estoy tratando de presentar a ti el plan de salvación y hablarte de Jesucristo?
Nuestro Señor Jesucristo no vino a traer religión, la religión la han creado los hombres. Y no solamente eso, sino que muchos de los creyentes a veces tienden a ser más orgullosos del concilio al cual ellos pertenecen o a la denominación de la cual ellos pertenecen, que ser orgulloso verdaderamente de lo que ellos han recibido de Dios, el Espíritu Santo de Dios de la promesa. Entonces, en esta escritura el apóstol Pablo está escribiendo y le escribe a los corintios para que ellos no juzguen, cambien esa forma de pensar que ellos tienen, de hacer distinción y de verdaderamente sentirse ellos orgullosos de pertenecer como a cierta clase de partido. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que él escribe y trata de aclarar ciertas cosas. Y él dice aquí, así pues, en el versículo 1, él dice así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En otras palabras, nosotros somos solamente servidores de Dios. Nosotros no somos la cabeza. Nosotros estamos administrando los dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Si somos mayordomos de Cristo dentro de la viña y dentro de la iglesia. Nosotros no somos la cabeza, uno solo es la cabeza y la cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo y en el cuerpo Dios ha depositado dones, Dios ha depositado sabiduría, Dios ha depositado habilidades espirituales que nosotros por sí solos no podemos tener. Por eso que hay diferentes dones, don de profecía, hay don de sanidad, hay don de hablar en lengua, de interpretación de lengua, don de ciencia, don de sabiduría. Todos estos dones Dios los ha depositado en la iglesia para que nosotros como mayordomos lo administremos para que cada una de las personas de los creyentes puedan ser edificados conforme a la gracia que Dios deposita en cada uno de nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que él escribe esta carta, porque había muchos que se estaban gloriando más en los hombres. Y el apóstol Pablo aclara y le dice a ellos, bueno, yo le doy gracias a Dios que yo no he bautizado a ninguno de ustedes. Y mencioné unas cuantas personas que él había bautizado, pero había muchos de ellos. Y luego él dice que a mí Dios no me mandó a bautizar, sino más bien a predicar a Jesucristo. En otras palabras, que habían unos que se estaban gloriando más, ya como en los ritos religiosos, y se estaban gloriando más en los hombres que en el mismo Dios, que no debería de ser. Y eso acontece hoy en día mucho dentro de las iglesias y las denominaciones, donde las personas se están gloriando más en los hombres que en el mismo Dios. Y se están gloriando hasta tal punto que endiosan a los hombres. Entonces, cuando un ministerio crece bien en una índole y se propaga bastante y Dios multiplica y el ministerio crece bastante, en donde se están manifestando los dones, casi siempre el ser humano o la persona empiezan a endiosar a los hombres. Y cuando endiosan a los hombres, a Dios no le cuesta nada más que quitar a esa vasija y poner a otra. Bendecimos el nombre del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo quiere aclararle a los de Corintios y le quiere aclarar esta situación que ellos están pasando dentro de la iglesia. Y él le dice aquí, así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros somos solamente servidores y estamos administrando los misterios de Dios, conforme Él nos lo revela a nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Porque el libro de Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas secretas son de Dios. Lo que Dios nos revela nos pertenecen a nosotros. En otras palabras, que Dios nos ha dado a nosotros un nivel de revelación. Hay personas que pueden recibir una revelación más profunda que otra dentro de las Escrituras, pero al fin y al cabo nosotros debemos de entender que las revelaciones vienen de parte de Dios y hay cosas que Dios no nos va a revelar a nosotros. Entonces nosotros no podemos irnos más allá de lo que Dios nos ha revelado y de lo que ya está establecido en las Escrituras y de lo que está escrito.
Porque cuando nosotros empezamos a especular y a salirnos fuera de lo que las Sagradas Escrituras están estableciendo, nosotros cometemos errores. Y ahí es donde se han levantado muchas sectas, porque las personas han empezado a especular y a inventarse dogmas de hombre para tratar de añadir a las Escrituras cosas que ellas no dicen. Nosotros debemos de dejarnos llevar por lo que Dios nos permite a nosotros entender dentro de las Sagradas Escrituras y poder nosotros revelarle o darle a enseñar a otra persona lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Pero nosotros no podemos irnos más allá de lo que el Espíritu Santo de Dios nos revela a nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Y Él dice, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel, y empieza y aclara. Entonces, en otras palabras, ya prácticamente empieza a trazar una línea en donde dice prácticamente que cada persona tiene que estar mirando de que ella sea hallada fiel. Si nosotros estamos ministrando la palabra de Dios y somos servidores de Dios, es necesario que yo me empiece a mirar a mí mismo, mis propias faltas, para yo poder ser hallado fiel en lo que yo estoy administrando para Dios. Y no poner mi mirada en la otra persona. Y el Señor aclaró esto muy claro. Lo dice en Mateo capítulo 7. A ver si lo pueden encontrar rapidito aquí. Bendecimos el nombre del Señor. Mateo capítulo 7. El Señor aclara y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seré juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, que cada uno de nosotros tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos y mirar nuestras imperfecciones, mirar nuestras faltas y tratar nosotros de corregirnos a nosotros antes de nosotros poder corregir a otros. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo aclara en esta carta, y él dice, ahora bien se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es necesario que nosotros seamos hallados fiel dentro de los propósitos de Dios. Y él dice, yo en muy poco, en el versículo 3, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Dice el que él no se juzga, ni aún él se juzga a sí mismo. Bendecimos el nombre del Señor, porque él no está en una disposición para juzgarse a sí mismo. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. En otras palabras, aunque yo me considere que yo estoy andando recto dentro de los caminos de Dios, yo por eso no soy justificado. Porque dice él, el que me juzga a mí es el Señor. En otras palabras, aunque yo piense que yo estoy andando recto delante de Dios, en los caminos de Dios, yo no me puedo juzgar a mí mismo. A mí el que me va a juzgar es Dios. Los administradores de la gracia de Dios, los mayordomos, los ministros, los maestros, nosotros tememos más al juicio de Dios que al juicio de los hombres. Bendecimos el nombre del Señor. Porque el hombre siempre que te juzga te va a señalar y te va a poner tu cristianismo en una tela de juicio y no va a juzgar rectamente como juzga Dios. Por eso fue que David dijo, yo prefiero caer en la mano de Dios, ser juzgado por la mano de Dios que en la mano del hombre, porque el hombre cuando juzga no tiene misericordia. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros tenemos que asegurarnos de nosotros poner nuestra mirada en Dios. Y antes de nosotros señalar la falta de otra persona, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Bendecimos el nombre del Señor. Esta palabra juzgar, ¿qué significa esta palabra? En el griego dice juzgar, dividir, separar, hacer una distinción, pasar una sentencia, dar una opinión. En otras palabras, es posible que ya en tu propia mente tú estés dando una opinión con respecto a
religiosidad de una persona, la espiritualidad de una persona en su forma de cómo conducirse dentro de los caminos del Señor. Tú estás pasando una sentencia y casi siempre cuando la gente está pensando en esta forma, pasan una sentencia y también dan la condenación, condenan. No lo hicieron con Jesucristo. Siempre, por ejemplo, el judío siempre buscaba que cuando una persona estaba enferma, la persona estaba enferma porque había cometido algún pecado o sus padres habían pecado. Como sucedió con el ciego, que el Señor le untó lodo en los ojos y estaban preguntando por qué él nació ciego, si fueron sus padres que pecaron. Y el Señor dijo, él no nació ciego por pecado, él nació ciego porque la gloria de Dios se iba a manifestar en su vida. Y este ciego, cuando Dios le dio la vista, a través de Jesucristo, cuando Dios le dio la vista, este ciego adoró a Jesucristo porque Jesucristo es el mismo Dios. Nosotros tenemos que temer más el juicio de Dios que el juicio de los hombres. Y los ministros, en la gran mayoría, podemos decir que todos los ministros, todo servidor de Dios, teme más el ser juzgado por Dios que el ser juzgado por los hombres. Porque el hombre cuando juzga indebidamente y juzga sin piedad y sin misericordia. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Qué hace el hombre? Divide. Y cuando tú juzgas, tú estás separando, estás haciendo una distinción, estás poniendo una sentencia, estás dictando la condenación. No solamente tú estás dando tu opinión, sino que ya tú estás sentenciando a la persona. Nosotros no somos quienes para sentenciar a nadie. Nosotros no somos quienes para mandar ninguna persona al infierno. Nosotros sabemos que si no reciben a Cristo en su corazón, la Biblia dice que si tú te mueres sin salvación, te vas para el infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Pero a nosotros mismos no podemos juzgar a nadie, porque el corazón del hombre lo conoce Dios. Pero sí debemos de alertar a la persona y declararle a ellos lo que dice la Sagrada Escritura. Porque entonces nosotros seríamos unos mentirosos. Si Jesucristo predicó del infierno, nosotros tenemos que predicar del infierno y declararle lo que va a pasar a ellos si no reciben a Cristo en su corazón y no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no nos toca a nosotros mandarlo para el infierno antes de que Dios se les revele a ellos. Bendecimos el nombre del Señor, porque esa es la idea. Dios quiere revelarle al ser humano, revelársele al ser humano. Y los mayordomos, los servidores, los ministros, los pastores, los maestros, cada predicador está revelando el misterio que ha recibido de parte de Dios. Y en realidad ya no es un misterio, porque la Biblia está escrita en un lenguaje que nosotros podemos entenderlo. Pero la Biblia declara que Satanás, el Dios de este siglo, le tiene el entendimiento entenebrecido a los incrédulos para que no les resplandezca a ellos la luz del Evangelio. Entonces es nuestro deber presentarle a ellos el Evangelio para que ellos reciban la revelación de parte de Dios y se le quite a ellos las escamas, se le quite la ceguera espiritual que tienen. Bendecimos el nombre del Señor. Y que Dios toque sus corazones. Bendecimos el nombre del Señor, toque su corazón y Dios se les pueda revelar a ellos. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Amén. Dice, porque aunque de nada, dice el apóstol Pablo, de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mira qué claro es este texto, que no debemos juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. En otras palabras, esas cosas que nosotros a veces no podemos entender y que nosotros mismos no podemos aclarar por nuestra propia cuenta, tenemos que dejarle esas cosas a que sea Dios quien las aclare y que sea Dios quien las revele. Eso es como antes, cuando revelaban la foto.
tiraban una foto y había que revelarla y pasaban por un proceso de oscuridad en donde en donde estas personas que bregan con la fotografía, bregaban con estos rollos en oscuros y luego revelaban la foto. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a aclarar lo que hay en las tinieblas. Entonces, nosotros no somos quienes para aclarar por nuestras propias cuentas cosas que le pertenecen solamente a Dios. Porque nosotros no conocemos lo que hay en el corazón y lo que hay en la mente de la persona. El único que conoce esas cosas es Dios. Por eso que a Jesucristo, cuando Jesucristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, los fariseos y los escribas están pensando, ¿quién es este para perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Entonces el Señor le dijo a ellos, bueno, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decirle a él, levántate y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar el pecado, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. Porque el Señor ya había entendido en sus mentes y en los corazones de ellos lo que ellos estaban maquinando y lo que estaban pensando. Así hay muchas personas a veces que tú estás tratando de hablarle a ellos sobre Jesucristo, hablarle a ellos sobre el Evangelio, y ellos están maquinando en su propia mente cosas que no son de Dios, y te están pasando a ti una tela de juicio. Están juzgando al ministro, están juzgando a la persona que está trayendo la palabra por la apariencia, como lo hacían con nuestro Señor Jesucristo. Este no es el hijo de María. Él no es el carpintero, el hijo de José. ¿Cómo ahora él viene a decir ahora que las escrituras se están cumpliendo? ¿No? Entonces hay personas que son así, que tú le estás predicando a ellos la palabra y es posible que mientras tú le presentes la palabra a ellos por las redes, ellos te están pasando a ti un juicio. En su propia mente están haciendo distinción. En otras palabras, yo puedo recibir palabra de este ministro, pero de este ministro yo no puedo recibir palabra porque ¿quién es él? Nosotros no lo conocemos. Lo importante no es quién yo soy, lo importante es la palabra. Porque nosotros estamos tratando de presentarte una palabra tergiversada. Porque yo no gano nada torciendo las escrituras para que tú me sigas a mí. Yo solamente ando tratando de presentar la luz y lo que Dios me ha revelado a través de las escrituras para traerte lucidez en lo que ella está escrita, para que tú puedas entender más los caminos de Dios y tú puedas alinearte más en su propósito y Dios pueda usarte para la gloria y la honra de su nombre. Por eso que el apóstol Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto. En el griego, fotizó, y ahí que viene la palabra foto, lo más seguro, aclarará, del griego, fotizó. Iluminar quiere decir dar luz en un sentido espiritual, instruir, abrir los ojos, dar entendimiento. En otras palabras, Dios nos dará a nosotros el entendimiento, Dios nos va a abrir a nosotros los ojos. Y Dios a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo nos ha abierto a nosotros los ojos. Mira, las Sagradas Escrituras están escritas en una forma para que el ser más simple pueda entenderla. Pero, y escuchen esto, también que una persona, por más intelectual que sea, puede ser muy inteligente, conocer mucha filosofía, tener un buen conocimiento, pero si no se humilla delante de Dios y no le pide a Dios entendimiento a través del Espíritu Santo de Dios, no va a entender cosas sencillas que una persona simple puede entender. Porque la palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros no nos humillamos delante de Dios, Dios permite que la ceguera nuestra permanezca. No lo hizo con el apóstol Pablo, estaba cegado. Y él pensaba que lo estaba haciendo bien y estaba persiguiendo a la iglesia. Era tan severa la situación que él tenía que cuando Ananías fue a orar por él, después de él estar 3 días en ayuno, Ananías fue y oró por él y le cayeron escamas de los ojos. Y se cayeron escamas. Entonces Dios le abrió a él la vista y pudo ahora entender los caminos del Señor y luego predicaba la palabra de Dios. Así le sucede a muchas personas que van a la universidad y se piensan que a través del conocimiento tú vas a recibir todas las cosas de Dios. No, el conocimiento es importante. Yo no estoy en contra del estudio, no estoy en contra de que nosotros nos esmeremos en el estudio de la Sagrada Escritura, pero debe de venir también
el Espíritu Santo de Dios debe revelarnos a nosotros lo que Él ha escrito en la Sagrada Escritura. Porque si nosotros no entramos con un espíritu altivo, con un espíritu soberbio, Dios nos va a mantener a nosotros la ceguera, aunque tengamos conocimiento. Debemos de pedirle a Dios que Dios nos revele a nosotros la Sagrada Escritura y que Dios vea en nosotros que hay una motivación correcta, que no va a ser el de nosotros enseñorearnos de la persona o hacer mercadería de las almas, sino más bien instruirla a ellas en el camino de Dios, que era lo que hacían los apóstoles. Pero las personas en los Corintios, lamentablemente, estaban dándole más gloria a la criatura que al mismo Dios. Y hablaban de un tal Apolos. Y Apolo, aunque la Biblia no habla mucho de Apolo, dice que era un judío fervoroso que hablaba de las escrituras en una forma tremendísima. Y era tan tal que muchas de estas personas seguían a Apolo también. Y Apolo era uno, si no me equivoco, uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y solamente conocía el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, como había muchos de los discípulos de Juan, hasta que vino el apóstol Pablo. Y oraron por ellos y ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Pero es interesante porque Apolo, antes de haber sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, ya estaba hablando fervorosamente acerca de Cristo. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque yo le decía a mi esposa, mira cómo este hombre, sin tener el bautismo del Espíritu Santo de Dios, hablaba fervorosamente de Cristo. Entonces, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a juzgar y hacer distinción entre las personas y decir, bueno, este tiene el Espíritu Santo, este no tiene el Espíritu Santo, y empezamos a juzgar y a hacer ciertas cosas que solamente a Dios le pertenece. Entonces, el hecho que yo hable lengua, el don de lengua, el bautismo del Espíritu Santo viene con el don de lengua también, pero nosotros no somos quienes para empezar a juzgar y señalar a la persona porque no hablan lengua. Porque hay muchas personas que no hablan lengua, pero tienen un conocimiento de la palabra de Dios tremendísimo y nos instruyen y nos dan a nosotros entendimiento en las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo está hablando de esto en la iglesia de Corintios, porque era una iglesia que, a pesar de había división, había contienda, había inmoralidad, había un sinnúmero de situaciones que estaban incorrectas, pero aparte de eso también fluía mucho dentro de los dones del Espíritu Santo de Dios. Pero no por eso el apóstol Pablo va a dejar de corregir lo que tiene que corregir, porque nosotros no podemos decir, bueno, Dios no me ha llamado a mí a juzgar, pero nosotros no podemos dejar de corregir las cosas cuando están incorrectas dentro de la iglesia y dentro de la viña de nuestro Señor Jesucristo. Amén, bendecimos el nombre del Señor. Los ministros son administradores de la gracia de Dios. Ellos, como yo dije anteriormente, no son la cabeza, somos mayordomos. Nosotros dispensamos la gracia que Dios ha depositado en nuestras vidas. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Pablo habla sobre esto a la iglesia de Corintios. Bendecimos el nombre del Señor. Pero dice en el versículo 6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Y luego menciona el Apolo, que yo hablé anteriormente. Dice, y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con el otro. Interesante, que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Y no pensar más de lo que debemos de pensar de los hombres. Y que nosotros no debemos endiosar al ser humano, endiosar a los hombres cuando Dios los usa. Porque cuando lo endiosan y las personas empiezan a venerarlo y adorarlo como si fueran dioses, Dios lo tumba del pedestal, y Dios permite, y Dios lo puede llevárselo también, puede permitirle que le llegue la muerte y llevárselo, y Dios puede permitir que caigan, porque nosotros no podemos poner nuestra mirada en el hombre, sino más bien en Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros no debemos de hacer distinción, no debemos juzgar nada antes de tiempo. No podemos señalar, y a veces queremos nosotros hacer unos señalamientos injustos en contra de ciertas denominaciones,
Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos estos señalamientos injustos, porque nosotros no somos quienes para estar haciendo tales juicios y tales señalamientos. Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que dice Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En otras palabras, el juicio le pertenece a Dios. Dios juzgará las obras de cada ser humano, y Dios juzgará cada denominación, cada concilio será juzgado de parte de Dios. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bendecimos el nombre del Señor. En otras palabras, que no nos toca a nosotros hacer el juicio ni los señalamientos. ¿Ok? Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí Mateo? En Apocalipsis 22:12. Mejor dicho. Dice aquí: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En otras palabras, que el juicio le pertenece a Dios. Nosotros no nos toca juzgar, nos toca más bien mirar nuestra vida y nosotros enderezarnos, como dice el apóstol Pablo aquí. Así que tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. En otras palabras, que cada uno del que está predicando, que está enseñando la palabra, cada denominación, cada concilio, cada persona que está elaborando dentro de estos medios debe de ser hallado fiel, y cada uno de nosotros tiene que estar buscando perfeccionar su camino delante de Dios, porque el Señor dijo en su palabra: sé perfecto porque yo soy perfecto. Dice: sin santidad nadie verá al Padre. Nosotros no podemos poner un lado a la santidad, porque el Señor es bien claro en esta cosa. Y cuando el Señor traza una línea, y vemos mucho esto, que cuando Dios, por ejemplo, en el templo de Ezequiel, que Dios está trazando con un cordel y está midiendo, cuando Dios empieza a medir, a trazar un cordel, y son cosas de juicio, en donde Dios está declarando que cada uno de nosotros tiene que ser encontrado fiel. Debemos ser encontrados fiel en todo lo que nosotros podamos ser fiel. Tenemos que serle fiel a Dios. Y si nosotros fallamos en otras cosas, debemos de pedirle perdón a Dios, para que Dios nos ayude a perfeccionar en donde nosotros estamos caminando torcidos. Bendecimos el nombre del Señor. Así que si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo, quisiera presentarte el plan de salvación. La palabra de Dios dice que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyese en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú recibirás la salvación. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Que Dios te bendiga. Esta confesión de fe tú puedes hacerla tú mismo. Tú puedes meterte con Dios y puedes pedirle perdón a Dios por tu pecado. No es que tú vas a ser perfecto, pero tú estás tomando una decisión de que yo le voy a servir a Dios. Como yo le decía a una persona ayer predicando el evangelio en la calle, le estaba diciendo: mira, en esta cuestión de Dios, tú tienes que tomar una decisión de que tú le vas a seguir a Él. Y dije: yo no soy perfecto, pero yo tomé una decisión de que nadie me va a sacar de estos caminos. Yo voy a buscarle a Dios como yo esté, pero no tomar una decisión de seguir buscando de Él en todo lo que nosotros podamos. Tomar una decisión, así como nosotros tomamos una decisión de ir a trabajar todos los días, y si no trabajamos sabemos que no vamos a cobrar, es lo mismo. Tú tomas una decisión: voy a orar todos los días, voy a buscar de Dios. Esto no esperes ser perfecto y santificarte antes de buscar de Dios, porque eso nunca va a pasar. Debes de buscar de Dios como tú te encuentres y como tú estés. Amén. Y Dios se manifestará a tu vida y te dará el Espíritu Santo de Dios. Este es el hermano Ramón King. Que Dios te bendiga. Puede escribir la email estatierra@aol.com o mariaklm@aol.com. Puede dejar un mensaje. Si necesitas oración, nosotros estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga en este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos, te damos las gracias por habernos permitido nuevamente reunirnos, Señor, en este lugar. Y gracias, Señor, porque podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestros medios. Amén. Dios te bendiga.